Dar la bienvenida. ¿Cómo andan, chicos? Muy buen día. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por llegarse a aportar en la columna del día de hoy. En el caso suyo es el hacer artístico, es lo que se va a estar abordando en el día de hoy. Danza contemporánea en estudios de caso. Esto es lo que me facilitó la producción de la columna, claro. ¿Es así o pensaban abordarlo desde otro lugar? Ya que estamos. Saludamos a Malva, que se suma ahí y sale por el vivo de Instagram. Estamos en vivo por Instagram, nos pueden salir ahí como Radio Tortuga también. La idea es ir por ahí. Bien. Cada uno de nosotros estamos investigando diferentes casos, entonces bueno, la idea es poder contar, articular, pensar juntos. Bien, dentro de los casos que se han investigado, ¿por dónde han andado? ¿Qué han ido abordando? Yo arranqué por el 2018 en un grupo de danza contemporánea independiente, de acá que nos radicamos también acá en el Cañito, Sí. que se llama Canto Rodado, que de ahí también compartimos mucho bailando juntos. Sí. Y también, bueno, estuvimos compartiendo la gestión de la segunda edición del FIT, el Festival Internacional de Danza, las fijas, hasta ahí llegué yo. Bien. Y yo continué, Sí. más o menos, como en el periodo histórico y empecé la investigación en el 2021. Y lo que abordo es dos grupos de danza, uno que es Garabato, Sí. y que es de acá del Valle de Prevachasca, con el que hicimos el Ocupar, Sí. el Festival de Danza y un par de obras, y un grupo de Córdoba Capital que se llama Cortejo de Escena, y lo que investigo particularmente en esos dos grupos es la gestión cultural, que tiene que ver con esto que decíamos con el Fran de cómo se hace el arte y más en particular cómo se hace la danza. Bien. Y el abordaje que han pretendido darle cada uno desde su óptica, porque aclaro, no los pude presentar técnicamente. Estamos con Lula, es licenciado en teatro, y Fran es licenciado en psicología. Si bien tiene un doctorando en artes, son dos disciplinas que se pueden combinar, pero desde su campo de estudio también se abordan de diferentes maneras. Me interesa saber eso, desde qué perspectiva lo fue tomando cada uno. Los dos estamos terminando el doctorado en arte, estamos Sí. bueno, cursando, yo entregué hace 2 o 3 semanas la tesis, así que Bien. estoy esperando ahí que lo evalúen y ver qué tal. Tensión. Sí. Alivio. Y alivio, sí, sí. O sea, la parte menos tensa es ahora, pero no deja de ser tenso. Y creo, me animo a decir que ambos estamos como navegando teórica y metodológicamente por lugares parecidos, un poco la antropología y Sí. los estudios sociales del arte, que es como un gran campo que Sí. articula sociología, historia, antropología, quizá algo de psicología social también. Yo particularmente trabajo más de la antropología, haciendo trabajo etnográfico colaborativo. Sí. Entonces para eso estuve haciendo danza con bailarines y a partir de eso investigando ese hacer en su transcurrir, ¿no? Mi campo es más, el abordaje es más desde la sociología y utilizo herramientas etnográficas para investigar. Entonces eso es como una leve diferencia ahí de perspectiva que tenemos con el Fran. Pero también, al ser un estudio de caso, los dos compartimos esto de investigación-acción, en el cual somos parte activa de lo que investigamos. Eso metodológicamente tiene sus complejidades y es llamativo porque implica algo que se llama reflexividad, que sería Sí. distanciarse para poder objetivar más o menos y no dejarnos llevar solamente por nuestros preconceptos, sino también poder tener una escucha más abierta y atenta a los acontecimientos que van sucediendo. Y dentro de esta reflexividad, pues le iba a preguntar, es toda una cuestión disyuntiva también, ¿qué es lo que han ido encontrando? ¿Qué cosas llamativas o que les ha llamado la atención de los diferentes hallazgos o descubrimientos que hayan tenido en sus experiencias? Para mí algo interesante que hicimos juntos fue reconstruir la historia reciente de la danza contemporánea en el Valle de Barbachasca, Sí. que eso me parece está bueno, que fue un trabajo más histórico, que bueno, la danza contemporánea acá en el Valle de Barbachasca inicia en 2007 y se va desarrollando, complejizando y demás. Tiene una historia reciente la danza Sí. contemporánea acá. Sí, acá sí. En otros lados, bueno, va variando, ¿no? Sí. Y puntualmente yo con el laburo que hice en Canto Rodado y en el mundo de la danza contemporánea independiente acá
en el Valle de Parabachasca. Sí. A mí dos cosas que me llaman la atención es una, por un lado, una tensión entre un vector o ciertas lógicas que precarizan, digamos, el laburo, que tienen que ver con, bueno, con las condiciones de precarización laboral en las cuales estamos todos y todas. Sí, ya hoy por hoy no le escapa a nadie. En el arte independiente, bueno, hay algunas particularidades, y en tensión con ese vector precarizante, también hay un vector vitalizante que tiene que ver con la forma en que se organiza el lazo social, ¿no? Un ambiente afectivo amigable, de cooperación, de cuidado, de trabajo colectivo. Entonces, bueno, eso está en tensión. Para mí eso fue un hallazgo interesante, ¿no? Bien. Y me llama la atención esto de ponerse a investigar una disciplina. Bueno, evidentemente ambos son bailarines. No sé si vos, Fran, te metiste para investigar y empezaste a bailar por eso, o bailabas de antes. ¿Cómo es esto de meterse en un campo de estudio que a ambos les apasiona desde la práctica por ahí? No tanto desde la teoría, que tal vez lo hayan puntualizado más durante este último periodo. Está buenísimo. Para mí las investigaciones tienen que tener una cuota de despertar deseo, ¿no? Sí. De hecho, en la formulación de los proyectos, una cosa que te recomiendan las directoras, los directores, es que lo que vayas a hacer, vas a tener que estar leyendo, es mucho de eso, vas a tener que estar preguntando y reflexionando todo el tiempo sobre esos temas. Entonces es muy importante que te guste. Que te guste, que le puedas dar rosca y no te aburra, que puedas estar ahí muy pendiente. Y eso, ¿no? Como que te apasione es casi un requisito excluyente. Si no, se vuelve una tortura. Y ya es pesado después. Sí, eso era algo que les quería preguntar también, porque al margen de que te apasione, también puede llegar a tener una cuestión desgastante, por no que sea algo que te guste mucho. Sí, pero si a eso le sumas que el tema de entrada no te gusta, es como un montón. Claro. Entonces se aconseja realmente que eso, el plan de doctorado son 5 años, sí. Se aconseja que sea algo que realmente te guste, te movilice y le puedas encontrarle las vueltas para que en estos momentos de tedio y demás puedas recordar, ¿por qué hacía esto? Sí, está bueno. Sí, volver volver como al inicio, al inicio. ¿viste? Para reforzar. Nada, como cualquier trabajo, ¿no? Que por momentos pierde el sentido. Nada, hay que recordarse por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué hacía esto? Sí, estaba bueno. ¿Les pasa mucho? Pasa. ¿Pasa? Pasa. ¿A vos, Fran? Un poco, sí. Yo por momentos devine bailarín a partir de investigar y de hacer talleres de danza contemporánea. Ajá. Por una cuestión de hobby y por una cuestión también investigativa. Sí. Y me pasó, digamos, cuando terminé mi trabajo de campo en el 2022, sí. Que también ahí tomé distancia del grupo, y me reemplazó el Fede Ávila, y bueno, siguieron los chicos ahí en el devenir del grupo, ¿no? Sí. Esa distancia me sirvió para tomar distancia también un poco, porque a veces cuando formas parte, si bien uno está todo el tiempo haciendo ese trabajo reflexivo de poder diferenciar, digamos, sí, la mirada de uno con roles, lo que está y poder objetivar cosas. Sí. Estuvo bueno, digamos, esa toma de distancia, y hoy, por ejemplo, que hace ya, no sé, 2 años, 3 años, capaz que no estoy en tanto rodado, y que dejé de hacer danza contemporánea como hacíamos en producción de obra y talleres, hay algo de eso que se disipa, que se pierde. Entonces es re interesante ese anclaje constante, digamos, en la práctica, porque también como que va retroalimentando, digamos, el deseo, las ganas. Bien, que dentro de esto de la reflexividad de este terreno, mencionabas de objetivar. ¿Qué es lo que se busca objetivar? Porque estamos hablando de un campo social, es difícil objetivar. Sí, con las investigaciones sociales son distintas a las investigaciones de ciencias exactas, donde los datos que recabas no son tantos. Sí. O los datos es distinto en el cual no tenemos una hipótesis a comprobar, como decir, bueno, 2 más 2 es 4. Sí. No son tan exactas las hipótesis. Nos manejamos con hipótesis, pero más bien lo que se busca son cruzar perspectivas para encontrar novedades y otras formas y otras propuestas de
de por qué suceden las cosas, cómo se hacen, a qué se debe, y frente a eso, que este tipo de investigaciones les sirva a los grupos, a las personas que hacen, para reformular ciertas propuestas y ver si lo que están haciendo les convence, ¿no? Porque por ahí, no sé, encontramos ciertos discursos que hablan de formas no sé, de comunidad o de colectivo. Entonces reflexionar sobre esas palabras aporta a que realmente esas palabras se llenen de contenido y no por ahí sean una cáscara vacía. Ujú. No sé, por ejemplo, respecto a las técnicas de recolección de información, porque no estamos dentro de un laboratorio, usamos las entrevistas como principal herramienta de recolección de datos. Y eso implica dialogar. Che, bueno, en el ensayo pasó esto y dijiste esto. ¿A qué te referías realmente? Yo lo interpreté así, pero realmente, ¿qué querías decir? Entonces ir ahondando en qué piensa la gente, cómo piensa y de dónde vienen esas construcciones, Sí. para entender un poco el mundo. Ujú. Sí, en las ciencias sociales, objetivar no es lo mismo que objetividad, ¿no? Y neutralidad. Buena aclaración de concepto. Por Gracias. ejemplo, en la antropología se dice que uno investiga lo que hacen las personas, lo que dicen que hacen, también lo que silencian, ¿no? Entonces uno va como tratando de reconstruir desde diferentes puntos de vista, digamos, y de diferentes herramientas metodológicas, digo, la observación participante, las entrevistas, encuestas, Sí. análisis de documentos, y a partir de esa triangulación de métodos también, uno busca reconstruir, y esa reconstrucción siempre está mediada, digamos, por una interpretación. Ujú. Hay el laburo, digamos, reflexivo, también Sí. las coordenadas interseccionales, digo, no es lo mismo que yo investigue como varón, que yo investigue como mujer, las edades, Sí. las posiciones ahí, digamos, como bailarín, bailarina, profesional, no profesional. Entonces, el conocimiento que terminamos construyendo está enmarcado también en todas esas condiciones de producción, y objetivar tiene que ver con describir, analizar, comprender desde ese marco, digamos, ¿no? No pretendemos, digamos, un conocimiento universal y eterno, ¿no? Bien, dentro de pues mencionan un poco qué se dice, o sea, al momento de analizar por ahí individualmente, porque es una perspectiva que se tiene que hacer dentro de cada integrante, ¿cómo se selecciona eso? ¿Se busca al que propone o se trata de hacer una indagación más pormenorizada de los grupos de trabajo? Y hay distintas formas, ¿no? Hay entre grupos focales, por ejemplo, donde vos entrevistás al grupo en una charla más cotidiana, digamos, que no tiene... Más como flexible. Más flexible, sí, totalmente, que no tiene la estructura de pregunta-respuesta y demás. Sí. Después sí hay entrevistas más individuales, donde pueden tener ese formato un poco más de entrevistadora, entrevistador. Sí, de pregunta-respuesta. De pregunta-respuesta. Y son técnicas que vas utilizando de acuerdo a cómo se dé. De repente estás en una comida siendo Parte, sí, se juntaron después del parte de ensayo. amistad, Sí, y sí. de repente, que era un sábado de la noche, y de repente salen unas charlas que vos decís, perdón, ¿puedo grabar esto? O sacar el diario y te pones a escribir. Claro, ahí, pero decís así, sí, horrible. No, bueno, entonces pasan Igual esas ya- cosas, ¿viste? El Kim está haciendo caras, no, Sí, la sí. cara. Me parece que Imei está empezando a preocuparse. Tam- No sé tam- dónde ha estado ella antes, pero... También hay dos técnicas que son curiosos los nombres. Uno es bola de nieve, ¿no? Sí, Que uno entrevista a partir de, imagina una bola de nieve, cómo va creciendo, digamos, ese proceso. Entonces yo empiezo conversando con ella y le digo, che, ¿me puedes sugerir a alguien para hablar de esto? O en la charla, en la entrevista surge, y así, digamos, uno va recorriendo a partir de las redes de relaciones y reconstruyendo eso. ujú, Y otro tiene que ver con el muestreo teórico muchas veces, que uno a partir del conocimiento previo que tiene sobre el tema, sí, organizás, o sea, buscás de acuerdo a ciertos criterios a quienes entrevistar, ¿no? ujú, Digo, por género, por edad, por el tipo de práctica social que hacen, u otros, digamos, criterios. Claro, por ejemplo, esta bola de nieve es la que usamos para la reconstrucción de la historia reciente de la danza contemporánea. Utilizamos eso, a partir de ciertas personas que identificamos, fue consultar, che, ¿con quién podemos hablar? claro, y de ahí fueron surgiendo diferentes nombres que Sí. por ahí colaboraron a
a que se ampliara la investigación, incluso tal vez los conceptos o los datos que fueron utilizando para... Y las voces también, porque por ahí, si solo me quedo con mis amigas, estoy como sesgado. En cambio, este tipo de cosas permite la apertura a otros actores sociales que tienen otra perspectiva del mundo. Y eso complejiza y hace que la investigación se enriquezca. Bien, me generó pensaba en la cuestión de la reflexividad, me parece que es el concepto central sobre el que trabajar en esta columna. Y hay una pregunta que se me vino ahí a la mente, porque la pienso si yo estuviese en el lugar de ustedes. ¿Cuántas veces tuvieron que hacer hacer ese freno y decir, che, no, acá estoy investigando? Como para no dejarse llevar, o no meterse tanto en la cuestión personal y ser parte del grupo por ahí, ya alejándose de su rol principal o de un rol estructural dentro de ese trabajo, que era la investigación para su doctorado. Yo te diría todo el tiempo, digamos. De hecho, se espera, digamos, que uno esté todo el tiempo haciendo periodos intensivos de inmersión y a la vez procesos que no quieren decir que cortes, digamos, con ese trabajo de campo, pero donde vos puedas hacer ese ejercicio de tomar distancia y objetivar lo que has escrito, lo que has observado, lo que has grabado, tus propias experiencias. Entonces, ese trabajo es todo el tiempo, se espera que sea todo el tiempo. Sí. Pero eso no quita, digamos, que, no sé, vamos a dejar de ser amigos durante 3 meses porque tengo que... No, vale. Es como, sucede todo al mismo tiempo, ¿no? Pero hay que generar como periodos de tiempo para hacer ese trabajo sistemático, minucioso también. Y muchas veces sucede a posteriori, digamos eso. Yo en 2022 dejé el grupo y de ahí te diría que hasta hace unos meses seguí trabajando y ese trabajo de reflexividad siguió. A partir de lecturas, relecturas, análisis y la misma escritura de la tesis, sí, uno va pudiendo también hacer esos ejercicios. Bien. ¿Y vos, Lula, en qué etapa estás de esa investigación? Estoy empezando a escribir la tesis. El 24 de abril tengo que presentar el primer capítulo. Mi directora me puso... Te pusieron plazo. Sí, no, tuvimos una reunión donde le dije, Quiero quiero fechas. Quiero terminar esto y necesito que me presionen. Sí. Así que, bueno, estoy empezando a escribir la tesis. Bien. ¿Y cómo es un doctorado en teatro? Doctorado en arte se llama. Perdón, sí, estoy. Se me confunden los... Sí, está bien. Igual está bien porque Bueno, vos, sí. dentro del doctorado en artes, ¿tenés para elegir? vos elegís la investigación que querés hacer en el campo que vos quieras, y el doctorado te ofrece distintos seminarios, unos que son comunes a todas las disciplinas, que tienen que ver con perspectiva sociológica, histórica, filosófica, metodológica. Sí. Y después hay seminarios optativos que vos los vas eligiendo de acuerdo a lo que decidiste investigar y te sirve, digamos. En el caso de ustedes, yo dije teatro porque el doctorado confundió con el arte, pero ustedes que seleccionaron específicamente cuáles eran... Y como el área sería artes escénicas, dentro del doctorado en artes, más o menos encasilla ahí, que comparte teatro, danza, performance, como que ese sería el área de estudio. Y vos, de acuerdo a la corte que estás cursando, hay distintos seminarios. Entonces yo el más específico que hice fue de trabajo artístico. El resto me servían, pero no tanto. Bien. ¿Vos, Fran, por dónde fuiste? Hemos hecho recorridos parecidos. Cuando yo entré en el 2018, creo que al doctorado, soy de corte 2018, en esa época no había muchos seminarios de danza, por ejemplo. De hecho, se hablaba de la área de teatro y danza estaba como invisibilizado. Y a partir de con varios compañeros, compañeras, fuimos como pidiendo que hubiera seminarios, que hubiera también como el comité evaluador que te acompaña, también que hubiera gente idónea, especialista en danza, que hay algunas personas en Argentina, si bien es bastante reciente, digamos, el campo de los estudios de danza, el campo académico de personas que se especializan en el estudio de danza a lo largo de décadas. Entonces, bueno, por ahí fui un poco, y también picoteé un poco en el área de antropología, ¿no? Usás algunos seminarios en otros posgrados y después los traes y te los validan, digamos. Bien. Está bueno.
Y respecto a los estudios, pues estos ya son estudios avanzados dentro del campo artístico, no es una licenciatura en Ramen, ya estamos hablando de un doctorado. Eh, me genera curiosidad saber si ustedes han encontrado algo que corregir o alguna cuestión en la que hayan puntualizado y decir, sí, se puede optimizar por este lado para, bueno, que la formación académica sea de una calidad incluso superior. Bueno, esto que señala el Fran va por ese lado, ¿viste? Como que el doctorado está dentro de la Universidad Nacional de Córdoba y Sí. la UNC no tiene carrera de danza. Entonces eso es una línea que está muy marcada porque por lo general yo estudié en la UNC. Sí, La línea que tiene es muy parecida a la de la licenciatura, el Ujú. doctorado. Entonces, ampliar la perspectiva, ya que es un doctorado en danza, Sí. es nada, algo que se ha mejorado a partir de justamente de la corte del 2018, ¿sí? sí, ahí Sí, mencionó, sí. al menos Que- mencionó ese año. Que como que vino una horda de bailarines a la investigación del doctorado, es como 6, 7, ¿no? Un Sí, montón. sí, de una. Y de ahí, o sea, al ampliarse el campo y también que la UPC tiene la licenciatura que habilitó bueno, que haya personas idóneas en danza investigando, Ujú. que obviamente van a querer hacer posgrados probablemente, y así sucedió, ¿no? Hay muchas personas que también, estudiantes de la UPC, que van a hacer el doctorado en la UNC y bueno, tienen sus reclamos más que pertinentes de De especificidad. especificidad. Perfecto. También pensaba que digo, hacer un doctorado implica aprender e investigar, a producir conocimiento académico, ¿no? Principalmente, por lo menos acá en Argentina. En otros posgrados de otros países del mundo, vos podés o hacer una tesis doctoral o una obra que también implica una parte de investigación, pero es investigación como, se llama práctica como investigación. En el doctorado nuestro, se plantea que uno puede acompañar la tesis con una obra, pero todavía no está del todo legitimado, digamos, hasta en mi experiencia, digamos, la presencia de la producción artística como parte de tu proyecto de investigación. Ujú. Y en general los posgrados, los seminarios que yo he cursado están muy orientados, digamos, a una cuestión teórica y la parte práctica, ¿no? De ir al campo a hacer entrevistas, ir al campo a hacer cosas, o ni hablar de la investigación-acción, ¿no? Acompañar procesos participativos y de organización y de gestión. Para mí eso todavía está como... no está como a mí me gustaría, ¿no? Y yo gran parte, digamos, del aprendizaje que hice en arte independiente ha sido a partir de compartir con ellas, con mis compañeras de danza, acompañar esos procesos y sobre todo aprender mucho de ellas. Y bueno, eso creo que es algo que se podría, digamos, fortalecer más en nuestras universidades, por lo menos públicas, acá Sí. en Córdoba. Perfecto. Bueno, siempre la pregunta de cierre es un poco también el concepto de la columna en sí. ¿Cuál es el aporte social que ustedes, como investigadores, consideran que hace el trabajo que justamente ustedes vienen llevando a él? Yo espero que mi estudio, digamos, yo lo he pensado mucho también a partir de dificultades personales que he tenido como profesional. Lo que he trabajado, y de hecho hemos trabajado con Lula, y pronto va a salir un libro editado por el INT, aparte que hemos hecho un proceso colectivo, que el conocimiento que producimos sirva para la práctica profesional tanto de artistas como del trabajo social, digo, trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos, psicólogos sociales y demás, para poder pensar la práctica durante el transcurrir de la misma, ¿no? O sea, más allá de aportes conceptuales, teóricos y demás, espero, digamos, y he trabajado fuertemente yo para eso, para que sirva como herramientas para el trabajo cotidiano de los profesionales mientras hacemos eso que nos gusta, que nos interesa, que apostamos también políticamente. Bien. Luna. Justamente iba a decir eso como una apuesta para mí política, a entender que el mundo puede ser otro. Nada, que podamos construir mundos nuevos que no estén regidos solamente por material económico y que se entienda que muchas veces el arte está acompañado por lógicas que son disruptivas dentro de cómo conocemos el mundo y eso cuesta sostenerlo
está lleno de contradicciones, pero son caminos que, desde mi perspectiva, plantean eso, nuevas formas de mundos. Sumo es una cosita, digamos, que las dos investigaciones también han implicado hacer mundo, ¿no? Digo, organizar actividades, acompañar procesos colectivos. Sí. Entonces no es que el mundo al que queremos aportar va a devenir algún día en el futuro fantástico, sino que, bueno, son pequeñas acciones chiquititas, como un seminario, como un grupo, como festivales, como redes, como que nos sumamos ahí como participantes y además de investigar, estamos haciendo, ¿no? Acá en el Valle. Perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su aporte. Así que bueno, cuando gire la rueda nuevamente, los tendremos por acá. Sí. Muchísimas gracias. Por favor, ustedes por llegar. Gracias.